Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. En este caso vamos a hablar de 7 grandes promesas que tuvo en su momento Boca en juveniles, rondando sus últimos años, sobre todo 10, 15 años, y que lamentablemente, bueno, como ya les digo, promesas, grandes promesas, jugadores que se esperaba muchísimo más de lo que fue y no explotaron en ningún momento. O sea, jugadores que terminarían jugando en el ascenso, jugadores inclusive que se terminaron retirando, bueno, en fin, jugadores que... al caso al que voy, no terminaron siendo lo que se esperaba a sus carreras. Así que no mucho más para decir. Si les gusta este video, seguramente haga esto con River, con otros equipos, ¿por qué no? Vamos a ir viendo dependiendo del apoyo que tenga el video. Por favor, pónganme en los comentarios ideas para video, que siempre los escucho. Síganme en Twitch, síganme en Instagram y síganme en Twitter, también eso es importante. Tienen el link en la descripción de mi canal de FIFA, que es Mesa Grande TV, que ahora está arrancando la nueva temporada de Clubes Pro, así que también ahí voy a estar jugando. Y no mucho más. Muchas gracias por el video y ahora sí, gente, arrancamos. Vamos a empezar hablando del caso del Chino Araujo. Sergio Araujo, delantero de Boca, bueno, mejor dicho, fue delantero de Boca, surgido de las inferiores de Boca. Apareció en el año 2009 en sus primeros pasos por primera. En ese momento el equipo era dirigido por el Vichy Borghi. Ya en uno de sus primeros partidos, si no fue el segundo, si no me equivoco, ingresó desde el banco y le dio la victoria a Boca, en el que fue su único gol en Boca en torneos locales. Sobre Arsenal de Sarandí con un muy buen gol. Jugaría varios partidos más en Boca, en los cuales no lograría tener mucha continuidad y tampoco tendría actuaciones importantes, por lo cual, a pesar de esto, por el año 2012 apareció el Barcelona y se lo quiso llevar a préstamo un año para jugar, obviamente en el Barcelona B, obviamente no va a ser en el Barcelona en la primera, sino en la cantera, en la Masía. Estuvo ese año a préstamo, marcó un par de goles, pero no alcanzó para que lo compraran, tenía una cláusula muy alta como de 10 millones. Volvió a jugar al fútbol argentino, llegó a Tigre con muchas expectativas. En Tigre realmente en su momento hacía una dupla con el Pepe San. Realmente no logró mantener un muy buen nivel. A lo mismo que le pasó en Boca, arrancó muy bien, arrancó con goles y todo, pero después su nivel cayó e inclusive terminó siendo suplente. Boca lo terminaría vendiendo, o primero mandaron a préstamo a Las Palmas. Tendría un rendimiento excelente, el mejor de su carrera sin ningún tipo de duda en Las Palmas en segunda división, marcando más de 20 goles, ayudando al equipo a ascender. Por eso Las Palmas se lo terminaría comprando a Boca en cerca de 3 o 4 millones de euros. Pero ya en primera realmente le costó mucho, no se pudo asentar. Y ese gran nivel que había tenido, esos grandes cantidades de goles, sumado a problemas disciplinarios, hicieron que Sergio Araujo realmente no tenga posibilidades en primera y lo terminen mandando a préstamo a Grecia, donde actualmente está. Realmente la carrera que se esperaba que Sergio Araujo, delantero que aparecía en Boca como una de las grandes promesas, que lo quiso el Barcelona, se apagó muchísimo en cuanto a lo que se esperaba. Sin lugar a duda, la gran promesa que nunca explotó, sobre todo el Boca de Bianchi, es Franco Cangeli. Realmente un delantero muy interesante, media punta, muy habilidoso, zurdo, que realmente, bueno, en la época de Bianchi era un muy buen recambio que tenía el equipo. En esa primera etapa en Boca, debutó en el año 2002, estuvo hasta el año 2004, marcaría en 57 partidos 10 goles. No tuvo un excelente rendimiento, pero realmente demostraba pinceladas de un excelente nivel y de un gran jugador que tenía mucha calidad. Se fue a Independiente, donde directamente jugó una temporada y no marcó ningún gol. A partir de ahí arrancaría el declive de la carrera de Cangeli. Jugó en Colón un año también con muy poca suerte. Pasaría los próximos 7 años de su carrera jugando en diversos equipos de Turquía. Realmente ahí desapareció el mapa futbolístico. En el año 2013, de la mano de Carlos Bianchi, volvería a Boca, donde realmente tuvo actuaciones muy buenas, sobre todo en pretemporada. Me acuerdo de un partido con Estudiantes de La Plata. Después, ya cuando llegó el momento de los partidos oficiales, prácticamente no lo pusieron nunca y lo que lo pusieron no rindió, entonces nuevamente se terminaría yendo de Boca. Fue a jugar nuevamente a Turquía, estuvo un año y actualmente, bueno, jugó una temporada en Argentinos Juniors y se encuentra jugando en Boca Unido de Corrientes. Realmente también, ya les digo, una gran promesa que tuvo ese Boca de Bianchi, que no paraba de sacar jugadores, pero en este caso es una de las pocas que no terminó de explotar y nunca fue el jugador que se esperaba que fuera. Otro claro caso es el de Marcelo El Chelo Cañete. Realmente lo que pintaba en inferiores y lo que demostraba, campeón en reserva en el año 2010, en muchísimos torneos que hizo Boca Sub-20, que viajaban por el mundo, realmente demostraba un muy buen nivel. En amistosos previos a su debut también realmente demostraba cosas que hacían pensar que iba a ser un muy buen futbolista y que le iba a servir mucho a Boca. Muchas veces comparado con Juan Román Riquelme, quizás esa comparación le terminaría pesando e influyendo bastante en contra. En Boca únicamente jugó 6 meses en cuanto a lo que es el equipo titular, o más que el equipo titular, el equipo de primera. En ese momento se encontraba Claudio Borghi. Rápidamente lo mandaron a préstamo a la Universidad Católica de Chile. Tuvo muy buen nivel, lo que hizo que el San Pablo venga cuando terminó el préstamo y se lo compra a Boca por más de 5 palos. En San Pablo estuvo 3 años, obtuvo una Copa Sudamericana, pero no tuvo un papel muy relevante que digamos, y a partir de ahí la carrera de Cañete cayó,
pero muy en picada. São Bernardo, equipo del ascenso brasileño, jugó un tiempito en Libertad de Paraguay, en Guaraní, y actualmente se encuentra jugando en Sportivo Luqueño. Digamos que bueno, para ser el reemplazante de Riquelme y para lo que pintaba o el gran rendimiento que tuvo en reserva, la carrera de Marcelo Cañete no fue para nada lo que se esperaba. Un caso más triste y bastante más reciente es el de Cristian Mayo, el camerunés de 19 años que se encontraba jugando en Boca de 5 en la reserva, realmente con rendimientos muy pero muy interesantes, que había llegado a Boca de la mano de Raffo en el año 2016. Tuvo inclusive alguna que otra aparición en los entrenamientos de la primera de Boca, Guillermo lo había subido, inclusive en un amistoso contra San Martín en San Juan del año pasado, el 2017, había estado en el banco de suplentes, nunca llegó a debutar, jugó mucho tiempo en reserva, como ya les digo, era el 5 titular, inclusive se hablaba de posibles convocatorias a sub-20 de la selección argentina, su intención en un momento era nacionalizarse argentino, pero bueno, en un chequeo previo a un viaje que iba a hacer Boca para disputar un torneo sub-20 de la categoría de reserva a China, le descubrieron un problema, le hicieron un chequeo más exhaustivo y determinó que bueno, por problemas cardíacos no podía mantener el ritmo de una actividad profesional y no podía seguir jugando al fútbol. Obviamente en Boca, bueno, le ofrecieron seguir ligado al club de forma obviamente no profesional, pero sí trabajando de alguna manera, pero el pibe directamente decidió volverse a Camerún. En este caso no es una promesa que nunca explotó, pero realmente se tenían muchas expectativas en él y ni siquiera pudo debutar debido a este problema cardíaco. También vamos a hablar del caso de un jugador quizás no tan reconocido por el nombre, pero que también fue una promesa muy interesante que tuvo Boca en su momento, en el año 2006 más precisamente, que es Mariano Tripodi. 9, muy parecido, en reserva obviamente, salvando las distancias, al estilo de Gabriel Batistuta. También siempre fue comparado con él por su look, bastante similar en cuanto al pelo, bueno, en fin, esas son pavadas. Delantero que únicamente jugó un partido oficial en Boca en el año 2006. En ese momento estaba el Chueco Alves. No era un muy buen momento del equipo. Había varios delanteros. Estaba Palermo, estaba Guillermo, estaba Palacios. Realmente que no tenía muchas posibilidades de jugar. Y se fue a préstamo a jugar a Alemania. A partir de ahí realmente apareció una catarata de préstamos infernal. Jugó en Alemania, jugó en San Martín de San Juan. Lo compró el Santos en el año 2008. A partir de ahí también jugó muy poquito tiempo en Santos. Y lo mandaron a préstamo a miles clubes de Brasil. Jugó en Arsenal de Sarandí en el año 2010. Jugó en Japón, jugó en Liechtenstein. En 10 millones de equipos más de Brasil, jugó en Ferro en el año 2016 y el último paso que tiene en el fútbol argentino y en el fútbol en general es por Talleres de Remedio Escalada, que se encuentra jugando actualmente y es un jugador que tiene 31 años. O sea, realmente no es un pibe, pero tampoco es alguien que se está por retirar y no tuvo para nada la carrera que se esperaba. Un jugador que se lo comparaba con Batistuta en su momento en las inferiores de Boca, que se cansó de hacer goles allí y que en Boca únicamente pudo jugar un partido y que en ningún club, en todos los que jugó, pudo asentarse en ningún momento. Otro caso bastante lejano en el tiempo, ya pasaron más de 20 años, es el de Sergio Adrián Guillermo. Delantero que jugaba, o mejor dicho, debutó en Boca en el año 97, también muchas expectativas por lo que mostraron en reserva. Realmente, a diferencia de la mayoría de los demás, sí tuvo bastante participación en ese campeonato que Boca se consagraría campeón, el campeonato en el que debutó, y lo hizo con buen rendimiento. En ese tiempo en Boca estuvo 2 años, más o menos. Para el año 99 lo convocan a jugar con la sub-20, en ese momento era dirigida por Peckerman, con la mala suerte de que se rompen los ligamentos. Estuvo más de un año parado y eso le jugó muy en contra. Realmente una vez que volvió no tuvo las oportunidades que tenía antes y además su nivel ya no era el mismo. Estuvo a préstamo en Badajoz, tuvo un breve paso por Estudiantes, pasó también por Jorge Wisterman de Bolivia y a partir de ahí arrancó realmente un rajid de préstamos y pasos por clubes del ascenso en el que ninguno se pudo asentar. San Telmo, El Porvenir, Deportivo Morón, JJ Urquiza, muchísimos equipos y se terminaría retirando en el año 2014 en el Club Atlético Smith de Carlos Casares. También una promesa muy lejana que a diferencia de otros quizás no fue que no tuvo tanto lugar, sino que una lesión que lo tuvo un año parado le cagó la carrera. Y por último, para cerrar, vamos a hablar del caso de Ricardo Tito Noir. Bastante similar quizás la situación a la que le pasó al último que les conté, que era Sergio Adrián Guillermo. Extremo, que podía jugar delantero, pero más que nada era extremo por izquierda, que debutó en Boca en el año 2008, debutó con gol y victoria contra Racing, en un equipo plagado de juveniles en Boca, debutaron un montón de chicos en ese momento. Boca no le daba prioridad al campeonato y le ganarían 2-1 a Racing con un gol de él. Lamentablemente para él, eso fue en el año 2008, en el año 2009 se refracturaría el peroné, estuvo 5 meses parado, volvió a jugar en Boca y a los pocos meses se rompería los ligamentos cruzados contra Godoy Cruz, por lo cual 2 lesiones de ese nivel le sacaron todo tipo de posibilidad de que sea considerado para jugar en Boca. Cuando se recuperó se fue a préstamo a Barcelona, de Ecuador, jugó un poquito tiempo ahí, regresó a Boca, pero no tuvo ningún tipo de posibilidad y a partir de ahí empezó también su paso por muchísimos clubes del fútbol argentino. Jugó en Newell's,
Jugó en Banfield, donde estuvo 3 años con un buen nivel. Realmente, sobre todo, el último Tito Noir de Banfield tuvo un buen nivel. Lo que hizo que llegue a Racing, donde jamás se pudo asentar. Fue a la U Católica, también de buen nivel. En el medio de esto volvió a Racing, tuvo pasos por Huracán. Y actualmente se encuentra jugando en Atlético Tucumán. Tuvo algún que otro destello de buen nivel en algún que otro equipo del fútbol argentino. Pero con lo que pintaba en Boca y como debutó, jamás se pudo recuperar después de esas 2 lesiones. No mucho más para decir, gente, espero que os haya copado la idea del video. Son, ya les digo, promesas. Muchas veces hemos hablado de promesas en el canal, sobre todo en síndromes y otras cosas que hemos hecho. Pero en este caso quise apuntar a, por lo menos en el último tiempo, 7 grandes promesas que tenía la cantera de Boca. Bueno, la cantera parece medio español. Quiero decir, las divisiones inferiores de Boca, y que no lograron explotar o que no cumplieron para nada las expectativas que se tenían sobre ellos. No mucho más para decirles, espero que os haya copado la idea del video. Pónganme ideas en los comentarios, que siempre los leo. Eso no tengan ningún tipo de duda, y cuando puedo también les contesto. Por favor, síganme en Twitter, síganme en Twitch y síganme en Instagram. Como les digo siempre, también suscríbanse a mi canal de FIFA, que es Mesa Grande TV. Ahí cada tanto juego Clubes Pro. Y no mucho más. Muchas gracias por el video, suscríbanse al canal y toda esa bola. Y ahora sí, gente, nos vimos.